Arrancamos con cuarto y para eso vamos a repasar algunos conceptos básicos. En primer lugar, cómo se ubicaban los puntos en un plano. Para eso utilizábamos los ejes cartesianos, que están compuestos por dos rectas. La recta horizontal es el eje X, la recta vertical es el eje Y, que al ser perpendiculares dividen al plano en 4 cuadrantes. Cada punto del plano se representa mediante un par ordenado. La primer componente de ese par ordenado es el eje X, a lo que también llamamos abscisa, y la segunda componente es el eje Y, a lo que también llamamos ordenada. Se van a encontrar que acá tienen varios ejemplos. En primer lugar, el punto A es 5,3. Esto significa 5 de X, 3 de Y. 5 unidades de X, 3 unidades de Y. El lugar donde se unan esos dos valores es donde se encuentra el punto A. Luego de estos ejemplos se van a encontrar con la primera actividad, donde los puntos ya están representados en el plano y ustedes tienen que escribir cuáles son las coordenadas. Siempre primero va X y en segundo lugar va Y. En un segundo ejercicio se les dan los puntos y son ustedes quienes deben ubicar en el eje cartesiano. Y como tercera actividad hay que pensar pares de puntos que cumplan estas condiciones. Más adelante vamos a trabajar con la interpretación de gráficos. Para eso es necesario saber que el eje X siempre va a ser la variable independiente. Esto significa que no depende de ninguna condición. Por ejemplo, el tiempo transcurre sin depender de nada. Y después nos vamos a encontrar con el eje Y, que es la variable dependiente, dependiente de X. En este caso, por ejemplo, el gráfico muestra el recorrido de un auto a medida que transcurre el tiempo. Es decir, el tiempo está dado en horas, acá dice tiempo en H, significa que está dado en horas, el tiempo transcurre y de acuerdo a las horas que transcurran es la distancia en kilómetros que realiza ese auto. Si podemos visualizar bien este gráfico, vamos a poder responder cualquiera de estas preguntas. Por ejemplo, la primera dice, ¿cuántos kilómetros recorrió en la primera hora? Transcurre la primera hora, el automóvil recorrió 50 kilómetros. En esta interpretación de gráficos también van a ver que vamos a hablar de función creciente, decreciente, constante. Por ejemplo, esta primera rama de la función es creciente, esta segunda rama es constante y esta tercera rama es decreciente. Esto nos va a permitir la interpretación de otros gráficos como los que se van a encontrar más adelante. Por ejemplo, el punto 8 y el punto 9 son funciones que debemos visualizar bien en qué momento la función es creciente o decreciente o constante para responder las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta F me dice, ¿durante cuántos meses su peso no varió? Si este gráfico me muestra el peso de una persona en el transcurso de un año, fíjense que abajo están los meses, y es decir, en el eje X están los meses y en el eje Y está el peso en kilogramos. Entiendo que si la persona en enero empezó con 64 kilogramos y en el mes de marzo llegó a 60 grados, es porque en el transcurso de esos meses su peso disminuyó. Entonces, cuando me pregunta cuántos meses no varió el peso, lo que tengo que fijarme es dónde la función es constante. Entonces, saber cuándo la función es creciente o decreciente o constante nos permite trabajar con este tipo de problemas. Todo esto es para llegar a la noción de función. Como vamos a trabajar con varias funciones este año, lo importante sería saber a qué llamamos función, a qué llamamos dominio, a qué llamamos imagen. Para eso, yo solamente les dejo este pequeño resumen donde hablo un poquito de funciones, pero más adelante van a recibir otro video donde se explique bien esto, a qué llamamos dominio, así que esto es a modo de presentación. Y después, en el punto 8 se van a encontrar con otro ejercicio, en este caso en el eje cartesiano van a tener dos gráficos. El gráfico de la parte positiva del eje Y representa los ingresos que tuvo una persona, en este caso es un kiosco, y el gráfico de abajo representa los gastos que tuvo ese kiosco
en el tiempo que transcurre en meses. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero tengo que ver cuál es su situación. Entonces pienso, bueno, esta persona le entró tanto dinero, pero gastó tanto. Entonces, su situación es de ganancia o pérdida. Y a través de eso después vamos a poder responder las preguntas. Como para terminar esto, lo único que quiero que tengan en cuenta, además también, es dónde se encuentran los valores positivos del eje X, dónde se encuentran los valores negativos. Los del eje Y son valores positivos y valores negativos. Con esta información van a poder resolver. Igual, la semana que a ustedes les toque de manera presencial, vamos a poder responder todas las dudas que se hayan presentado.